Mire, para hablar de este tema, para que nos amplíe, por supuesto, la perspectiva y tratar de entender lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, pues ya se encuentra aquí, como todos los martes, la doctora María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lalo. Gracias. Saludarte. Gracias. Oye, María Amparo, pues veíamos ahorita toda la información que se generó el día de hoy con respecto pues, a esto que ha venido sucediendo, ¿no? Lo que hicieron los maestros de la coordinadora en Chiapas al trasquilar a algunos aspirantes a la evaluación. Y luego, por ejemplo, vemos esta acción de Mexicanos Primero de denunciarlos penalmente. Y yo me pregunto, ¿hay alguna salida? Porque lamentablemente en este país, y en un caso en específico como este, que además tiene tintes políticos, pues la ley se negocia, ¿no? Ah, sí, en este país la ley se negocia siempre. Y habría varias preguntas a hacer a raíz de las declaraciones que hacía Claudio X González. No solamente es contra el líder de la CENTE, Núñez, sino, decía él, contra todo este ecosistema que ha permitido la sobrevivencia y el desarrollo y el cada vez mayor abuso por parte de la CENTE, y eso involucra a las autoridades federales y a las autoridades estatales del estado de Oaxaca o del estado de Chiapas. Lo que uno se pregunta como ciudadano es por qué hace falta que una ONG, una organización de la sociedad civil o no gubernamental, o un individuo como Claudio González tiene que denunciar esto cuando debería de perseguirse ese tipo de delitos de oficio. No hace falta ni tu denuncia, ni la mía, ni la que hemos venido haciendo en los medios. Hay suficientes indicios, Lalo, que eso es lo desesperante para uno, suficientes indicios para que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal hubiesen ya procedido en contra de Núñez y de la CENTE. Y lejos de hacer eso, porque no solamente como tú nos dices y tienes razón, pero creo que te quedas corto, se negocia la ley. No, desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal se han auspiciado este tipo de grupos y además se les ha engordado, gracias a lo que durante muchos años gobiernos panistas y previamente gobiernos priistas y ahora otra vez gobiernos priistas, se les ha dado de dónde, de tus impuestos, de los impuestos de aquellos que nos ven aquí en Uno TV, de todos nosotros. Porque además hasta parece una burla. Escuchaba y a propósito pusimos esta declaración del diputado, del nuevo coordinador de los diputados del PAN, Marcelo Torres, porque parece hasta de risa. Dice que van a invitar a los gobernadores para detectar qué problemas existen en ese sentido, como si no lo supieran, por el amor de Dios. Pues si no lo saben, ¿para qué gobiernan? Si es que lo hacen, ¿no? Dice, ¿quiénes son los responsables de la suspensión de la evaluación? Bueno, no hay que hacer un juicio tan sesudo y tan profundo para determinar quiénes son. Y luego dice, ¿quién es el patrón de los maestros? No, bueno. Está claro, ya es de risa. Bueno, pues ¿sabes lo que deberíamos de hacer aquí en Uno TV? Pedirle a nuestro productor, a Daniel, sí, que junte todo el material y pues lo mande ahí a la CEP, o se lo mande a Palacio de Gobierno. 4 horas ahí de comparecencia. Así es, y ya con eso tendrían suficientes indicios, como dicen ellos, para poder procesar, para poder proceder. Lo que te digo resulta un poco frustrante es que después van a empezar, por una parte, a decir que están mal integrados los expedientes o decir que la pena, ya nos decía ahorita Claudio González, que es de 14 años, entonces no alcanzaría fianza, pero bueno, alguna cosa podrían inventarse para seguir tolerando. Estamos ya pues en el tercer año de gobierno casi, y seguimos sin tener una acción. ¿Y desde cuándo nos vienen diciendo? Desde el día 1 de diciembre, cuando participó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, 1 de diciembre del 2012, en las marchas también en contra de la toma de posesión de Peña Nieto. Y así también fue antes de la reforma educativa. No digamos que esto es nada más por la reforma educativa, porque llevamos años de bloqueos y años de cercenar el derecho de los niños a la educación en Oaxaca. Sí, claro, porque ante el menor indicio de una averiguación previa en contra de cualquiera de los líderes, pues está la amenaza de un bloqueo, y ya no sabe uno si al gobierno pues es falta de voluntad política o si también a veces le tiemblan las patitas, pues las ¿no? dos cosas, nos queda claro que las dos cosas, ¿no? Falta de voluntad y esta primero fue porque la toma de posesión y no la querían empañar, ahora son las elecciones,
mañana va a ser algún otro Si pretexto. es que nunca hay un tiempo correcto, nunca No hay un tiempo adecuado para Y es para este hacer. miedo que tiene, mira, yo no creo que ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos está viendo quisiera un gobierno autoritario, ni mucho menos, ¿sí? Lo único que pedimos es firmeza en la actuación dentro de la democracia, dentro de los derechos humanos, pero sí da mucha vergüenza que pensemos que esta muchacha que nos muestras aquí, que pasó miedo porque la rodearon, o a todos ellos que, como tú dices, los trasquilaron, ¿sí? Ellos también tienen derechos humanos. El problema es que como no los cometió una autoridad, lo comete unos marchantes. Pero al final unos son líderes, servidores eso, públicos, claro. pero son servidores ¿Por qué? públicos. ¿Por qué? Qué bueno que me lo adelantas eso. ¿Por qué? Porque cobran de el ¿Del dinero erario? del... Es gasto público, está programado en los presupuestos de año tras año, ¿no? Y ahí no hay derechos humanos que valgan. Sí son los derechos humanos de los manifestantes, pero no los de la pobre muchacha o la de los otros maestros que rasuraron enfrente de las cámaras de la televisión. Que además había policías, ¿no? Digo, de Además, acuerdo a los claro, testimonios, que se había hicieron, autoridades sí, enfrente que, ahí están pues, las placas de quienes manejaban, etcétera, y ahí sí no hay autoridad que valga. Pero eso sí, salimos a gritar represión cuando se usa se hace uso legítimo de la fuerza y con protocolos, Lalo, lo queremos con protocolos, no queremos que lastimen a nadie. Todo tiene un límite, porque me parece todo que hay un tiene hartazgo y límite. también el Sí, gobierno me parece que tendría que aprovechar este hartazgo social para detenerlo. Y como tú dices, cuidando los protocolos de actuación policial, cuidando los Y derechos como tú humanos, dices, ¿no? ya no más mesas de negociación ni, No, ni ya, reuniones no, bueno. de los 4 gobernadores. Tenemos análisis de los análisis de sobra, ¿no? Eso. María Amparo, te lo agradezco mucho. Gracias. Aquí cortamos el análisis del análisis. Gracias.